Hola a todos, como les había comentado, ya sea en la sala de clases o en los laboratorios de simulación para que difundieran con sus compañeros, la última unidad, que es la unidad 2 de la asignatura de salud mental, la vamos a ver de forma semipresencial. La idea es que la clase del día jueves la utilicemos para la resolución de dudas y además revisemos la tarea que va a quedar de esta cápsula. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con la unidad 2. Esta se va a tratar la primera parte sobre aplicar intervenciones especializadas dentro del rol del TENS, es decir, del técnico en enfermería, con una visión amplia, integral y que les permita abordar y entender las necesidades de salud mental comunitarias. Ya, sobre todo considerando porque estamos insertos en un medio que nos va a exigir muchísimo desde el punto de vista de la salud mental, con el manejo de la ansiedad, el estrés, la adrenalina y los distintos caracteres en, en la- en nuestro entorno que nos van a requerir que tengamos ciertas competencias o ciertas habilidades en el ámbito de la convivencia o de lo que podríamos entender como salud mental comunitaria. Lo primero que vamos a ver es la psicofarmacología en relación a su clasificación, suministro o administración, causas y consecuencias, que serían los efectos que podría tener este tipo de fármacos, considerándolo ya sea como la farmacocinética o la farmacodinámica relacionada al área psicológica, física y al área conductual. Vamos a entender los psicofármacos como sustancias psicotrópicas o psicoactivas utilizadas para el tratamiento de los trastornos de salud mental. Estas van a actuar a través del sistema nervioso central, produciendo modificaciones de las conexiones neuronales que forman parte de la corteza cerebral, induciendo cambios en los procesos del pensamiento, cambios en la percepción, en el afecto, en el estado de vigilia, en el estado de sueño y comportamiento tanto normal como patológico. Es decir, estos medicamentos no solamente actúan en el ánimo de la persona, sino que reconfiguran el sistema nervioso central a través de los cambios neuronales o los cambios en las conexiones neuronales que se van a producir en la corteza cerebral. Por lo tanto, estos medicamentos van a requerir de una prescripción y supervisión médica, ya que al trabajar directamente sobre el sistema nervioso central podrían presentar efectos adversos bastante graves o bastante severos. Entre ellos vamos a tener algunos que son secundarios o potenciadores y otros que son más bien colaterales y podrían llevar al paciente a tener algún daño en algún órgano blanco de este medicamento. Asimismo, como alteran la conducción neurológica a nivel cerebral, podríamos tener dificultades en el desarrollo de ciertas tareas que podrían ser comunes o inclusive podríamos tener algunos trastornos motores, como por ejemplo temblores, debilidad, pérdida de la concentración y la pérdida para hacer las actividades que antes considerábamos como básicas o habituales. Igualmente podríamos tener alteraciones en la memoria. En cuanto a la automedicación con psicofármacos, esta puede llevar a la aparición de trastornos del sueño, irritabilidad, crisis de pánico o depresión. Es decir, puede que este medicamento que yo estoy tomando para X síntoma, si yo lo tomo en dosis no indicadas o en dosis que puedan ser tóxicas, en dosis inferiores a las recomendadas en la posología de la terapia, inclusive me podría generar trastornos aún peores que el cuadro base al cual yo me estoy enfrentando. Por eso es que todo este tipo de medicamentos debe ser prescrito por un médico y supervisado en el tiempo por el personal de salud. Estos psicofármacos los vamos a encontrar en 4 familias principales, que son los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y por último los estabilizadores del ánimo.
En cuanto a los antipsicóticos, ellos se van a encargar de bloquear los receptores de la dopamina y la serotonina, disminuyendo los síntomas psicóticos. Es decir, ellos disminuyen la capacidad de acción de estos neurotransmisores, tanto de la dopamina y la serotonina, disminuyendo básicamente los efectos positivos o los cambios positivos que podemos tener a nivel central. Entendamos como efectos positivos o efectos negativos no que sea algo bueno o algo malo, sino que los efectos positivos potencian la acción de ciertos neurotransmisores, conociendo que, por ejemplo, la dopamina y la serotonina son hormonas que conducen a los estados de felicidad, de estar despierto, conectado, de sentirme bien. Por lo tanto, los antipsicóticos lo que hacen es disminuir la acción de estos neurotransmisores para que la persona no esté tan desconectada o no pase por un periodo tan maníaco. ¿Ya? Y en este caso, nosotros vamos a tener trastornos como la esquizofrenia y además la paranoia, ya sea paranoia por un trastorno bipolar en una etapa maníaca o por una esquizofrenia que está pasando por un periodo paranoide por la manía que le genera. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que queremos es disminuir la acción de estos neurotransmisores para ir disminuyendo también estos síntomas o signos que nos van a estar generando, ya sea alucinaciones, alteraciones de la propiocepción o despersonalización del paciente. Algunos ejemplos serían la sulpirida o la olanzapina, que son medicamentos que vamos a poder encontrar en esta área. Igualmente la quetiapina, que es uno de los más utilizados o más conocidos. Dentro de los efectos adversos que podrían tener los antipsicóticos, encontramos la falta de coordinación motora, la pérdida de la memoria, temblores y aumento de peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente se va a mover menos, vamos a tener una alteración de la conducción neuronal, por lo tanto podríamos generar pérdida o desaceleración de los impulsos nerviosos, lo que hace que mi cuerpo esté más torpe, por eso que tengo pérdida de la coordinación. También pérdida de la memoria, por lo mismo, porque tengo menos neurotransmisores que están conduciendo la información a través del sistema nervioso central. Y además de esto, los temblores también podrían venir con la falta de coordinación motora. Por otro lado, tenemos los ansiolíticos. Estos medicamentos inhiben el sistema nervioso central produciendo relajación. Es decir, como los antipsicóticos básicamente disminuían los signos positivos del comportamiento, es decir, la exacerbación o la manía, en el caso de los ansiolíticos lo que hacen es potenciar los síntomas negativos, es decir, los síntomas que van a la relajación, la baja de revoluciones, porque lo que van a ir haciendo es enlentecer los procesos de transmisión. Dentro de los trastornos que podemos utilizar este tipo de medicamentos son los trastornos ansiosos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, o podríamos tener también las crisis de pánico o gente que sufre de eh, trastornos de ansiedad generalizados. Algunos ejemplos de ansiolíticos los podemos ver, ¿cierto?, en el traquimacin o el diazepam, el clonazepam, el alprazolam y todos los PAM que podamos encontrar. La mayoría van a pertenecer a la familia de los ansiolíticos, ya que son derivados de las benzodiazepinas. Pero, así como los antipsicóticos, los ansiolíticos también pueden tener efectos adversos que son bastante comunes. Y tenemos, por ejemplo, la dependencia. Pero esta dependencia no es física, no es que el paciente se sienta mal cuando deja de tomar los ansiolíticos físicamente, sino que como este ansiolítico, como este medicamento me genera un estado de bienestar, me genera estar más tranquilo, me ayuda a enfrentar el día a día con una visión más positiva, lo que pasa acá es que se genera una dependencia psicológica más allá de lo físico. Además de esto, el uso permanente de los ansiolíticos me va a generar falta de la coordinación,
debilidad muscular, dificultad en la concentración y además en la atención. Todo esto derivado de su acción dentro del sistema nervioso, donde nosotros vamos a enlentecer la conducción de los impulsos eléctricos y además vamos a retardar la acción de los neurotransmisores que van a generar estos efectos positivos, como lo sería la norepinefrina. Podríamos tener también la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que nos van a generar ciertas estas respuestas positivas, pero con el medicamento van a disminuir su acción, potenciándose, ¿cierto?, los efectos negativos o relajantes. Vamos entonces al tercer medicamento de los psicofármacos, que serían los antidepresivos. Los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, neurotransmisores encargados de la respuesta de lucha o huida frente al estrés y también de mantenernos con un estado de ánimo más positivo. ¿Qué significa que sean inhibidores de la recaptación? Esto se va a traducir en que tanto la serotonina como la norepinefrina, que son los que nos van a mantener con síntomas positivos, así como súper energéticos, felices, arriba, lo que pasa acá es que no son devueltos al cuerpo para ser degradados. Entonces, como se inhibe o se impide que estos neurotransmisores vuelvan y se rompan o se destruyan para ser reciclados en otras moléculas, lo que pasa acá es que los tengo dando vueltas en la circulación del sistema nervioso por más tiempo. Y como tengo más tiempo de serotonina y norepinefrina, lo que pasa es que mejoran los estados depresivos. ¿Ya? Es como si me dieran tiempo extra en la montaña rusa. ¿Ya? Un viaje que tenía que durar 5 minutos termina durando media hora. Y por eso es que finalmente tenemos mayor acción positiva de estos neurotransmisores. Acá, ¿con qué podríamos utilizar estos medicamentos? Evidentemente con estados depresivos o estados compatibles con la depresión. Ya que podríamos tener estados de abulia o estados de distimia que generen estos síntomas que son más bien negativos, es decir, personas bajas de ánimo. Y finalmente con un antidepresivo, ya sea por un periodo prolongado de tiempo o por un periodo breve, nos van a ayudar a mantener un estado de ánimo más normal, por decirlo de alguna manera. Algunos ejemplos de antidepresivos serían la amitriptilina, la fluoxetina, el bupropión y también uno de los más conocidos sería la sertralina. Y así como los anteriores, también nos podría generar algún tipo de efecto adverso, como tenemos acá las náuseas, alteraciones del peso, dificultad para conciliar el sueño, temblores, diaforesis, que es la sudoración excesiva, y baja libido. En estos casos, ya que nosotros estamos pasando de un estado de síntomas bastante negativos, como por ejemplo el aumento del sueño, podríamos tener el aumento de la fatiga, dolor muscular, podríamos tener también a una persona cayendo en un estado catatónico o simplemente viviendo en piloto automático, completamente apático de las emociones de otros. Se me va a empezar a dificultar el sueño porque yo ya no voy a tener síntomas tan negativos que me permitan dormir todo el día o que me permitan mantenerme en un estado de permanente somnolencia, sino que ahora voy a tener más serotonina dando vuelta, más norepinefrina dando vuelta, lo que me va a permitir mantenerme despierto por más tiempo. Y eso se puede también llevar a la dificultad para iniciar el sueño al momento de acostarme. ¿Ya? Pero no es que todo sea una cosa tan permanente o que no se pueda solucionar, porque también podemos hacer regulación de la dosis del fármaco o esperar a que cumpla su periodo de titulación en el nivel plasmático sanguíneo para que lleguemos a los niveles terapéuticos y disminuyan estos síntomas incómodos. Y por último, dentro de los psicofármacos tenemos los estabilizadores del ánimo, que van a participar en la regulación emocional,
van a alterar también el modo en el cual se procesa la información que proviene del entorno. Es decir, no solamente me ayudan a mantener un estado de ánimo más equilibrado, sino que además de eso me ayudan a entender la realidad de una forma más cercana a lo que realmente está pasando. Porque muchas veces las personas que tienen estos trastornos, por ejemplo, como trastornos de la personalidad, ya sea una personalidad limítrofe o una personalidad más disociada, nosotros vamos a poder entender que estos pacientes no entienden la realidad de la misma forma que lo entiende el resto de la comunidad, sino que estos pacientes yo podría mandarle un mensaje que diga, amiga, lo pasé súper bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Y qué voy a entender de esto? Que pasaron un buen rato y que pueden tener planes o no de verse la siguiente semana, pero que en ese periodo van a conversar. Una persona que tiene un trastorno de la personalidad, donde nos cuesta entender la realidad, podría pensar que quizás lo pasó súper bien en ese momento, pero algo hizo mal porque no van a volver a hablar hasta la próxima semana. Entonces, este periodo de aquí, por ejemplo, que es domingo, a la próxima semana, que ya sería en 7, 8 días más, esa amiga no va a querer volver a hablar conmigo porque yo percibo que simplemente lo pasamos bien hoy día, pero ese nos vemos o hablamos la próxima semana se transforma en un periodo demasiado prolongado en el que yo sostengo en mi cabeza que algo hice mal o en algo me equivoqué o algo le hice o algo le dije que finalmente va a evitar que nos volvamos a encontrar o que volvamos a conversar en un periodo menor. Ya, yo sé que estamos estirando aquí un poco la idea, pero de esa forma es para que me entiendan que el procesamiento de la información que viene del entorno, la información social que nosotros podríamos aterrizar y entenderla de una forma más cercana, las personas que tienen ese tipo de trastornos se les altera la percepción. Y por eso es que muchas veces hay gente que es muy negativa, porque ellos no ven las cosas desde un punto de vista así como tiene solución, sino que lo ven desde un punto de vista en el que ellos van a tener la culpa de lo que está pasando, independiente que sean causas naturales, o también ellos van a tener la responsabilidad de mejorar las cosas. Entonces se transforma en un proceso súper agotador el poder resolver esta regulación de las emociones. ¿En qué tipo de pacientes lo vamos a poder utilizar? En, por ejemplo, pacientes que tengan trastornos bipolares, que lo vimos, podrían llegar a la psicosis, también la esquizofrenia y la depresión en sus estados moderados o severos, porque en ellos sí existe esta alteración de la realidad, donde incluso podríamos llegar a la despersonalización del paciente. Algunos ejemplos de medicamentos que sean estabilizadores del ánimo, podemos encontrar la olanzapina, la carbamazepina, la lamotrigina y el litio. Sobre todo el litio, que es bastante utilizado en el caso de los pacientes que tengan esquizofrenia o trastornos bipolares, y es bastante útil en el manejo de la sintomática en estos pacientes. En cuanto a los efectos adversos que podríamos tener en los estabilizadores del ánimo, acá vamos a poder encontrar el aumento de peso, los trastornos renales tiroideos, que estos vienen secundarios al uso de los fármacos, ya que estos fármacos podrían en algunos casos generar toxicidad, como por ejemplo lo es el caso del litio, que si bien puede tener un efecto terapéutico bastante, bastante útil, o bastante bueno para la mejoría de los síntomas del paciente también, cómo se metaboliza o afecta, ¿cierto?, a la tiroide y al riñón, podríamos generar alguna atrofia o insuficiencia en estos órganos. También se puede generar migraña o estas jaquecas intensas, dolores de cabeza o dificultad para concentrarse debido a este cambio de la corteza cerebral.
Entonces, esos serían los 4 tipos de psicofármacos que se utilizan en el manejo de los trastornos de salud mental, que en este caso tendríamos los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y los estabilizadores del ánimo. En cuanto a las causas y consecuencias de los psicofármacos, entendiéndolas como qué podría pasar cuando yo tomo este tipo de medicamentos, considerando los que son drogas que actúan directamente en el sistema nervioso central y por lo general son psicoactivas. Aquí los vamos a poder dividir en 3 áreas donde se va a generar una dependencia del fármaco o también se podría generar una adicción afectando a la persona, primero que todo en el área fisiológica o biológica. Y estos sistemas en general se genera una tolerancia al fármaco, es decir, si yo partí con 10 miligramos de X medicamento al año o a los meses voy a necesitar 15 miligramos, después 20 miligramos y así sucesivamente para poder tener el mismo efecto que tenía inicialmente. Y esto es básicamente la tolerancia que se puede generar a una droga o a un medicamento que finalmente requiere que yo vaya aumentando la dosis progresivamente para tener el mismo efecto terapéutico o el mismo efecto que conseguía con las primeras dosis de la droga. Luego tenemos la dependencia o adicción de tipo cognitivo, que esto tiene que ver con la parte psicológica de la persona, en el sentido en que vamos a generar trastornos ansiosos cuando no tengamos el fármaco, limitaciones funcionales en el caso de que no pueda tomar mi dosis o no pueda conseguir el medicamento o la prescripción, la hora médica. Vamos a tener problemas para realizar las actividades básicas de la vida diaria o continuar mi vida laboral como debería. Vamos a tener déficit atencional porque yo me voy a concentrar en obtener la siguiente dosis y no en hacer las cosas que debería estar haciendo. Y aquí mi pensamiento va a estar netamente centrado en conseguir una nueva dosis, conseguir una nueva prescripción, conseguir de algún modo seguir en el tratamiento que yo considero que me ayuda o que finalmente me mantiene básicamente pasando de una cárcel de emociones a una cárcel de medicamentos. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos pacientes que son dependientes a X cosa, por ejemplo, podemos tener pacientes que sean adictos a la comida, podemos tener adicción a las drogas, adicciones al alcohol, no pasar de una adicción, es decir, me estoy arreglando con el alcohol para evitar mis emociones, no pasar desde el alcohol a un medicamento. ¿Ya? Entonces estos medicamentos no van solitos, sino que siempre deben ser acompañados de una psicoterapia cognitiva conductual que le permita al paciente mantenerse en el buen camino. Y luego vamos a tener los efectos conductuales, que frente a los efectos adversos que puede generar el psicofármaco, ya sea de forma fisiológica, es decir, en mi cuerpo, o de forma cognitiva o psicológica, esta dependencia va a generar que la persona realice acciones que no haría de forma normal o que no tienen sentido dentro de la acción o del actuar natural de la persona. Por ejemplo, cuando tenemos a un paciente que es adicto a la cocaína o a la pasta base, es un paciente que va a tener una dependencia fisiológica a esta droga, es decir, su cuerpo le va a pedir una droga o una dosis nueva. Entonces, en este caso, los pacientes que son adictos a la pasta base, muchas veces entran a la casa de los vecinos, entran a la casa de la familia, roban no sé, la radio, el teléfono, el televisor, lo venden en la calle a precio de nada. No sé, tengo un televisor de 40 pulgadas y lo vendo por 50.000 pesos en la feria. Y con esos 50.000 pesos me consigo una nueva dosis de la droga o del medicamento que me está generando esta sintomática que necesito, ¿cierto?, tomar una nueva dosis. Cambios que se pueden generar ya sea de forma biológica, psicológica o conductual, van a ser fáciles de identificar por la gente que nos rodea, ya sea en el trabajo, en la familia, los vecinos, los amigos, pero
yo tengo que querer ver, porque muchas veces estoy tan centrado en mis problemas que finalmente paso de largo que otras cosas están pasando, que no soy el centro del universo y que hay gente que está sufriendo a mi alrededor. Entonces, en ese sentido, ¿qué debo notar de una persona que está teniendo una crisis en este sentido, ¿cierto? A consecuencia del uso de psicofármacos o de drogas? Vamos a ver los cambios de humor o de actitud, que a veces ando súper feliz y otras veces ando muy irritable. Vamos a tener el aislamiento social, porque no quiero que nadie me vea así, no quiero que nadie me vea tan ansioso, eh, tan de mal humor, no quiero pelear con la gente, entonces mejor me aíslo. Vamos a dejar de realizar actividades habituales, como por ejemplo, si tenía algún hobby, algún deporte, ya no me interesa porque simplemente estoy centrado en mantenerme consumiendo este medicamento que me hace sentir bien, incluso llegando a generar ilegalidades, como hablábamos, por ejemplo, de robar a la familia o falsificar recetas médicas, medicamentos que tengan eh, recetas retenidas, recordando que la receta cheque es mucho más difícil de falsificar ya que está foliada por el Ministerio de Salud o el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Y en ese sentido, ya que voy a estar irritable, me voy a aislar, voy a tener abandono de las actividades normales que hacía en la vida, o abandono de hobbies o actividades recreativas, voy a tener también deterioro de las redes sociales o problemas en el trabajo por no poder cumplir con las actividades básicas que se me plantean dentro de mi contrato. ¿Ya? Entonces, en relación a los psicofármacos, vimos, ¿cierto?, las cuatro familias a las que pertenecen, cuál es su efecto en cada una de estas cuatro familias, algunos ejemplos, algunas patologías en las que pueden ser utilizadas y además de eso algunos efectos adversos. Además de las causas y consecuencias del uso del psicofármaco que nos pueden llevar, ¿cierto?, a una dependencia severa por la reestructuración del sistema nervioso central. Esta entonces sería nuestra primera cápsula de la segunda unidad. Espero que les ayude y que les sea de mucho provecho en su estudio. Nos vemos en la siguiente cápsula.